Nos acompaña también el senador Ariel Ávila para conversar un poco de qué sale de aquí, de esta entrevista de Iván Mordisco. Y creo, senador, que lo primero es algo similar a lo que le preguntamos al doctor González Pozo, y es qué estatus podría tener un grupo como el de Iván Mordisco para participar en una negociación con el gobierno, y ese estatus le daría posibilidad de hablar de qué, de sometimiento, de algunos cambios. Buenos días, Ariel. Pascual, ¿cómo está? Buenos días y muy amable por su invitación y muchas felicitaciones porque una gran primicia la de ustedes, que muchos medios estaban detrás de esa entrevista y ustedes la lograron. Mire, Pascual, sobre eso le respondo en las siguientes tres formas rápidos. En la ley 418, que es la que ya vamos a terminar de votar el miércoles, que es la del marco de la paz, que está desde el 97, o ley de orden público, contempla dos tipos de procesos: procesos de paz y procesos de sometimiento a la justicia. El proceso de paz estaría para la guerrilla del ELN y sometimiento a la justicia incluiría todo, casi todo, pero las disidencias de Iván Mordisco tienen una cosa, y es que pues en la vida real textualmente no son disidencias porque nunca entraron al proceso de paz, diferente a lo que pasó por ejemplo con Iván Márquez o Jesús Santrich. Ahí le va la segunda respuesta. Esto quiere decir que con las disidencias, con este grupo de Iván Mordisco, se puede dar un tratamiento diferencial. Es decir, no va a haber una negociación de paz con curules ni agenda nacional, pero tampoco un simple sometimiento a la justicia. Tal vez se dé es un reingreso al sistema de justicia, un ingreso al sistema de justicia transicional que se creó en el marco de La Habana. Pero eso lo irá al ritmo de las conversaciones. Y lo tercero sobre esto es que, pues efectivamente, este grupo que opera entre Guaviare, Sur del Meta, Caquetá, tiene unas condiciones de control territorial que van más allá de una organización criminal tipo urbano o tipo la antigua oficina de Envigado en Medellín. Y eso, pues la entrevista queda absolutamente claro que Mordisco a toda hora está intentando justificar su discurso político, pero que lo intente hacer no significa que eso vaya a pasar en la negociación. Pero es evidente que ellos van a intentar buscar una negociación política, el Estado no, y al final seguramente se dé un tratamiento diferencial. Aquí tenemos entonces una línea intermedia, podríamos decir, ni una negociación de paz como la del ELN, ni un simple sometimiento como el que se busca con otros grupos, sino una línea intermedia que buscaría aprovechar ya lo que hay en el proceso anterior con las FARC, por lo menos aprovechar todo el organigrama, la estructura que se hizo para juzgamiento y demás, ¿no? Así sería. Eso es de lo que seguramente termine pasando, y eso pues significaría que habrían dos momentos: lo que ocurrió antes de 2016, que es el sistema con el que se formó la justicia transicional, y lo que ocurrió después, que es donde se necesitaría la nueva modificación. Pero en teoría habría un tratamiento diferencial para este tipo de grupos. Y lo otro es diferente al caso de la segunda Marquetalia o nueva Marquetalia de Iván Márquez, porque es gente que ya firmó el proceso, que se salió, y ese acuerdo de paz tiene una situación, y es que está en el bloque de constitucionalidad, es decir, está en la Constitución. Entonces ahí ya modificaciones es mucho más difícil. Tal vez ahí sí toque mirar tipos puros de sometimiento, pero en este caso, que es gente que no firmó, es posible que se dé un tratamiento diferencial, sí señor. ¿Qué tan grande es ese grupo? Se hablaba en su primer momento, cuando dijeron por allá en 2016 que no participaban, se hablaba de cerca de 500 personas. Eso incluía la gente de Guacho, la gente de Gentil Duarte, Iván Mordisco. ¿Qué tanto ha cambiado, qué tanto ha crecido ese grupo en los últimos 5 o 6 años? Pues en la vida real eso es una confederación hoy día. Hoy hay 28 grupos que tienen disidentes, y esta gente de Iván Mordisco agrupa 23 de los 28 grupos. Gente como la del Cauca, que es esa famosa columna de Dagoberto Ramos, o el Aguilar, que es el que opera en Nariño. Es decir, eso es una confederación, no es solo Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Y estamos hablando más o menos de unas 1.600 personas agrupando en esos 23 estructuras. 1.600, 2.000 máximo. O sea, es un aparato relativamente grande. Relaciones con Venezuela. Esto creo que siempre es un tema clave cuando se habla de posibilidades de negociación, cuando se ha hablado además de recomponer esas relaciones con Venezuela. ¿Qué tanta relación tiene un grupo de estos? ¿Qué tanta entrada y salida por esa frontera? La frontera entre Colombia y Venezuela tiene la presencia de 17 organizaciones criminales y grupos armados ilegales. Entre esos está este autodenominado Estado Mayor, que así pues se hace llamar, el Mordisco se llama Estado Mayor FARC.
y ese grupo tiene mucho el control sobre Vichada, sobre parte del Arauca, porque en la parte de arriba está la segunda Marquetalia, que es la Iván Márquez, que están en guerra con este grupo, entre ellos están en guerra. Entonces sí, yo es lo que le he explicado a mucha gente todos estos días. A Venezuela lo necesitamos para la paz y para la guerra. Entonces, si queremos hacer la guerra, igual vamos a necesitar a Venezuela. Si queremos hacer la paz, como en este caso, pues necesitamos a Venezuela. Sin la colaboración de ellos, esto nos va a salir muy mal en cualquier proceso, sea el del ELN, sea el del Clan del Golfo, o sea el de las disidencias en cualquiera de sus vertientes. Entonces es muy grande la fuerza que tienen en la zona de frontera. Senador, y en otro tema, ¿en qué está fallando la inteligencia, las fuerzas militares? Porque en julio, el 15 de julio, se anunció con bombos y platillos la operación Júpiter, el resultado en el que había sido dado de baja Iván Mordisco, y hoy él habló aquí en exclusivo en Caracol Radio. El problema, Carolina, es que el gobierno Duque no tuvo una política de seguridad territorial. De hecho, les fue muy mal. Las disidencias pasaron de tener 500 personas a tener casi 2.000. Entonces el gobierno, como nunca logró tener el gobierno Duque nunca logró tener una política de seguridad territorial, se dedicó a las operaciones quirúrgicas o betas o de alta precisión. Entonces era bombardear a Majin Buu, luego iban y bombardeaban o intentaban coger a Otoniel del Clan del Golfo, luego iban por Fabián del ELN, y en este caso es una operación quirúrgica y meten un chip en un mercado y luego bombardean y nunca tienen el control de la precisión de la información. Encuentran una boina de mordisco, pero no encuentran su cuerpo. Entonces yo lo que digo es normal que en ese tipo de operaciones quirúrgicas falle la información de inteligencia, pero pues eso demuestra lo mínimo que era la estrategia de seguridad, que era una estrategia para buscar aplausos y ruedas de prensa, pero pues que ahí no pasaba y pasan casos como estos. Entonces yo, digamos, no critico como tal el hecho de que hubiese dicho mentiras, tal vez no dijeron mentiras, no tuvieron nunca la información, porque ese tipo de operaciones permite que eso pase, pero pues lo cuestionable es que pues la política de seguridad de ese gobierno Duque nunca fue más allá de hacer operaciones de alta precisión. Y volviendo a lo que dijo Iván Mordisco en la entrevista, habló de una posibilidad de un cese bilateral al fuego. ¿Eso es posible en este momento? Que el gobierno se comprometa con las dificultades que tiene eso siempre de cumplimiento, y sabiendo que esto es, como usted dice, una confederación, ¿es posible que se hable de un cese al fuego bilateral, o que por lo menos el gobierno escuche una propuesta posible en ese sentido? Yo creo que para el mes de marzo o abril del próximo año vamos a tener un cese multilateral al fuego, Pascual. Pero para llegar allá necesitamos pasar tres dificultades. La primera es esta votación de la ley 418, que permite la figura de acuerdos parciales, por ejemplo en temas humanitarios, para hacer un cese al fuego multilateral. Con el caso de las FARC, el cese al fuego vino al final del proceso de La Habana. Aquí estamos hablando de comenzarlo desde el principio, pues por la situación humanitaria en muchas regiones. Hay que aprobar el marco jurídico, luego hay que crear una mesa técnica, porque el tema de verificación tendrán que ser organismos internacionales, y el tema no es tanto las disidencias sobre el ELN, sino las otras estructuras, porque para obtener un cese al fuego multilateral usted tiene que identificar los mandos con los cuales solucionar problemas que hayan, por ejemplo, en el paso de civiles o en el paso de alimentación. Y luego lo tercero, pues, es mirar quiénes serían los verificadores de eso, que yo me imagino y quisiera que fueran Naciones Unidas con su mecanismo que creó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces eso es un tema que puede tardar fácilmente 5 o 6 meses, por eso creo yo, pero yo sí creo que se va a dar, ¿sabe, Pascual? Que sobre el mes de marzo o abril del próximo año estaría finalizando la mesa técnica y tendríamos ya un cese al fuego multilateral, que al menos abarcaría unas 8 o 10 organizaciones, no todas pues las que existen, pero sí unas 8 o 10. Y es imposible no preguntar por el narcotráfico, porque se habla mucho de la paz total, de los acuerdos, pero sabemos el negocio que hay ahí, y muchas veces aquí no hay una guerra contra el Estado, sino que hay un dominio territorial para manejar esos negocios. ¿Es posible que se dé esa paz? ¿Cómo se va a tapar ese hueco de control estatal ahí con los negocios de la coca? ¿Qué incentivos tiene alguien para someterse, ir a la cárcel cuando maneja un negocio multimillonario? Hoy en día hay un proceso de anarquía criminal, todo el mundo se está matando con todo el mundo, entonces los incentivos para ir a un sometimiento a la justicia
son altos, digamos. Yo sí creo que mucha gente quisiera ir, pero eso no nos resuelve que si el Estado no planea un proceso de copamiento territorial, en 3 años tengamos otra vez 50 grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Es decir, el gran problema no es tanto desmovilizar toda esta gente, que sí es un lío, digamos, o de hacer la dejación de armas. El gran reto de eso está cómo esos territorios no siguen en ese círculo vicioso. Y hay que decir que el solo hecho de la sustitución de cultivos no nos resuelve el problema. Entonces, ese es el tema de la construcción de paz. El temor que hay es que en 2-3 años comencemos unos procesos de dejación de armas de muchas de estas organizaciones y que en 6 años estemos otra vez en una situación complicada. Entonces yo sí creo que esto va a depender mucho cómo se haga el planeamiento del copamiento del Estado de esos territorios. Ahora hay que decir una cosa, Pascual, en esto. Hoy salió la idea esa de legalizar la cocaína. Pues eso sirve pues sería una muy buena idea para bajar los niveles de ingresos de dinero a organizaciones criminales, pero eso no va a pasar, porque Estados Unidos no ha hablado de legalizar cocaína, ni Europa ha hablado de eso. En eso vamos a tardar 10 o 12 años. Entonces, hablar de eso hoy en día realmente sí es muy ridículo, porque es algo que no va a pasar. Sí, todavía es muy complejo eso. Es Ariel Ávila, senador, que nos da sus impresiones de la entrevista a Iván Mordisco en exclusiva hoy en Caracol y la posibilidad de cómo se va a avanzar en el tema de paz total. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Pascual, a usted y muchas felicitaciones por esa primicia. Un abrazo a Caracol.